y buenas tardes. Saludamos al profesor Francisco Blanco, vicerrector académico, la profesora Melba Palacio de Munt, vicerrectora de investigación, posgrado y extensión, doctor Ramón Munt, primer director del doctorado en psicología clínica, doctora Luisa Rossi Hernández, nuestra distinguida expositora, autoridades académicas, damas y caballeros. La Universidad Católica Santa María la Antigua les da la más cordial de las bienvenidas a la conferencia magistral Un caso en tratamiento psicoanalítico, acto protocolar que da inicio a la quinta promoción del doctorado en psicología clínica 2017-2019. Para dar inicio, escucharemos las palabras de bienvenida del profesor Francisco Blanco, vicerrector académico. Buenas noches, profesora Melba, profesor Ramón, de una manera particular, la profesora Luisa Rossi y demás profesores que nos acompañan y, por supuesto, el grupo de estudiantes que inician esta quinta promoción del doctorado en psicología. Es una satisfacción, y lo digo en nombre propio y también en nombre del rector, a quien estoy representando en este momento. Es una gran satisfacción, como digo, pues poder dar inicio a esta quinta generación de este doctorado. El 27 de mayo de 1965, dentro de prácticamente un mes, la USMA cumplirá 52 años. Y entre las primeras carreras que ofreció fue la carrera de psicología, que era la primera carrera de psicología que se ofrecía en Panamá. Meses después lo hace la Universidad de Panamá. Fue innovadora en ofrecer la carrera como tal. Después fue innovadora en ofrecer los programas de especialización y de maestría. Y también fue pionera la USMA en ofrecer doctorados. Y entre los dos doctorados que ofrece, uno era en Derecho, el otro es precisamente este que ya llega a su quinta generación, el doctorado en Psicología Clínica. Todo esto habla de innovación, habla de audacia y habla sobre todo de calidad, que son, digamos, la meta, la estrella que sigue la universidad en todos sus programas, y no es para menos, lo ha seguido desde el primer momento, ¿verdad?, en la Facultad de Ciencias Sociales, en la Escuela de Psicología y, por supuesto, en este doctorado. Este camino recorrido, como digo, habla de audacia, habla de innovación y habla de calidad, que sobre todo la imprimen las personas que han estado detrás de ellos. Las personas en concreto de este doctorado, desde el primer momento el doctor Ramón Munt liderizó, después la profesora Melba, que es quien continúa siendo directora del doctorado, muy especialmente esa calidad gracias a los profesores, tanto de Panamá como reforzados muy brillantemente por profesores venidos del extranjero, han hecho no solamente la fama, sino la realidad de que realmente es un doctorado que se ofrece con calidad para una excelente formación, para una óptima formación de los psicólogos, precisamente para que la psicología en Panamá pues también siga creciendo y desarrollándose. Y después de este agradecimiento a los directores y a los profesores, también una felicitación, un agradecimiento y los mejores deseos para que este grupo de 15 personas, de 15 estudiantes que inician esta quinta generación, realmente, ¿verdad?, sea provechoso este programa y que realmente salgan satisfechos. Les deseo, ¿verdad?, mucha suerte, mucho éxito y buen viento y buena mar. Muchas gracias. Gracias, profesor Blanco. Acto seguido, el doctor Ramón Munt, primer director del doctorado en Psicología Clínica, hará uso de su palabra.
tardes, gracias por asistir a este evento. En realidad lo que queremos es promocionar la idea de que el doctorado en psicología clínica vive, no ha muerto, después de todos los años que han pasado de la cuarta promoción. Este es un buen momento para recordar y agradecer a María Eugenia de Alemán, que facilitó y sostuvo este doctorado por muchos años. María Eugenia me pidió hace aproximadamente 15 años que organizara un programa de doctorado en psicología clínica para la USMA, dado que yo estaba disque jubilado y había programado la maestría en psicología clínica de la Universidad de Panamá, que por cierto va en su 13ª promoción. Y de varios de nuestros candidatos son egresados de esa maestría de la Universidad de Panamá. Al igual que otros programas de maestría, como la maestría en psicología clínica de niños y adolescentes, que se imparte aquí en la USMA y que va en su 9ª promoción. Con este fin, cuando María Eugenia me llamó, yo estaba jubilado, de repente daba clases en la maestría de la Universidad de Panamá, pero no como una forma regular. Cuando me llamó no sabía yo el lío en que me estaba metiendo, porque en realidad un doctorado es un trabajo enorme, tanto para los profesores como para los alumnos, pero para los alumnos se entiende, ¿verdad? Para los profesores no. Y estuvimos revisando muchos programas de todas partes del mundo. Y finalmente escogimos el esquema de la Sociedad Psicológica Americana, de la APA, que ustedes conocen bien, y que pedía, entre otras cosas, 70 créditos académicos, más una práctica clínica extensa. ¿Por qué lo hicimos así? Porque si algún egresado de nosotros se iba a los Estados Unidos o a cualquier otro país, llevaba suficientes créditos como para que no hubiera ningún problema, ¿verdad? Así que nosotros calculábamos, igual que se hace en las universidades americanas, que había 30 créditos que debían haber cursado a nivel de maestría. Con los 70 de doctorado sumaban 100 créditos, que es lo que ellos al final decían es importante en posgrado. Después de la extensa revisión de los organismos de acreditación, que demoró excesivamente la reapertura de este programa, no fue un asunto de la universidad, fue un asunto de los organismos de acreditación, que no son de nuestra competencia. Ellos tenemos que presentarles los programas, revisarlos, cambiarlos, lo que ellos digan. Hoy iniciamos la 5ª promoción bajo la dirección de Melba y espero que todos puedan terminar todo el programa. El programa es un poco extenso, van a ser 3 años en que ustedes se van a dedicar a esto. Mucha gente, yo sé que ustedes tienen, porque yo los he entrevistado, tienen muchas otras cosas que hacen, pues no les va a dar mucho tiempo. Se los digo desde ya, tienen que leer mucho, tienen que dedicarle mucho tiempo a las lecturas y los trabajos van cayendo uno detrás de otro y ustedes tienen que irse acomodando al paso que va tomando el doctorado. El primer semestre es fácil, relativamente. De ahí en adelante la cosa se va poniendo un poquito más difícil. ¿Qué más les puedo decir? Que sean todos muy bienvenidos y que aquí nos estaremos viendo a lo largo de estos próximos 3 años. Buenas noches.
Gracias, doctor Moon. A continuación, escuchemos a la profesora Melba Palacio de Moon, vicerrectora de Investigación, Posgrado y Extensión. Muy buenas noches, señor vicerrector académico, distinguidos profesores, estudiantes, colegas todos, que son psicólogos. Querida Luisa, un agradecimiento especial. La doctora Rosy ha hecho un esfuerzo personal y familiar grande para estar aquí con nosotros hoy y sé que no nos va a defraudar, va a ser un curso excelente. Así que mi agradecimiento a ella especial y a todos los que nos acompañan en esta noche. Este es un acto muy sencillo, pues como les decía a los colegas que van a iniciar estos estudios para empezar de una manera formal, protocolar, ¿no? Y no llegar mañana y sentarse en la clase así como si nada, ¿verdad? Así que siempre lo hemos acostumbrado. Aquí nos acompaña el doctor Carrillo, que en ese tiempo todavía no se había venido para acá. Muy satisfecho de ustedes 15 que van a iniciar este doctorado. Estoy contando a Taira doble, porque Taira ya empezó, pero es que en el otro cuatrimestre viene alguien que empezó y nada más hizo un semestre y va a seguirlo, ¿no? Así que son 15, quizás 16. Bueno, no quiero alargarlo, ya les hemos contado un poquito la historia. Por aquí me traje todavía otros brochures por si alguno quiere. Yo solamente quiero presentarles brevemente a la doctora Luisa Rossi. No voy a leer todo su currículum, que me mandó, que tiene como 14 páginas, que se puso exhaustiva. Solo señalar que Luisa Rossi Hernández es mexicana, ha hecho sus estudios en la Universidad Nacional Autónoma de México, de licenciatura, de maestría en Psicología Clínica y de doctorado en Psicología Clínica. Y para que vean que todavía sigue estudiando, en el 2015 al 16, hace nada, hizo un postdoctorado en estudios de género en la UCES de Buenos Aires, Argentina. La doctora Rossi tiene también, además de sus estudios formales en la UNAM y en Argentina, el postdoctorado, una especialización en psicoanálisis de la Sociedad de Psicoanálisis y Psicoterapia de México. Tiene su diploma de psicoanalista. Forma parte también tiene un diploma de psicoanalista de la Society for Psychoanalytic Training de Nueva York. Ha sido directora académica del Instituto de Posgrado en Psicoanálisis y Psicoterapia. Ha sido profesora titular de la Facultad de Psicología de la División de Estudios de Posgrado de la UNAM. Ha sido representante del personal académico ante la Comisión Dictaminadora de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Psicología de la UNAM, México. Entre sus labores docentes ha sido profesora, hace rato que veníamos, digo, ¿cuántos años tenías en la UNAM? 32 años, ¿verdad? Ser profesora en la UNAM, creo que ya la UNAM la dejaste, ¿no? Ahora estás, sí, ya. Bueno, ahora estás en la UMA. Entre sus labores docentes en la UNAM, la división de posgrado ha impartido las siguientes materias: psicopatología y entrevista, introducción a la teoría psicoanalítica, pruebas psicométricas, niñez y adolescencia, teorías de la personalidad, seminarios de investigación y tesis, supervisión de casos clínicos e historias clínicas. En la Sociedad de Psicoanálisis y Psicoterapia ha impartido materias como desarrollo psicosexual, teoría general y especial de la neurosis, introducción a la técnica psicoanalítica, entrevista e historias clínicas, supervisión de casos en tratamiento, conceptos básicos en psicoanálisis y seminarios de investigación y tesis. Ha coordinado también la residencia en psicoterapia infantil y en psicoterapia de la adolescencia. Tengo 2 páginas de congresos y conferencias que no les voy a leer, solo señalarles que ha sido directora de más de 30-40 tesis, que conté así por encima, ¿no? A nivel a todos los niveles y especialmente a nivel de doctorado. La doctora Rossi pertenece a muchas organizaciones profesionales
¿verdad? Por ejemplo, es miembro titular didáctico de la Sociedad Psicoanalítica de México, directora de la Clínica de Asistencia Social de dicha sociedad, es miembro de la Society for Psychoanalytic Training de Nueva York, es miembro del Council for Psychoanalytic Psychotherapists de Nueva York también, es miembro del World Federation for Mental Health, del World Association for Psychosocial Rehabilitation, es miembro de la Secretaría de la Sociedad Psicoanalítica de México y miembro de la Sociedad Mexicana de Psicología. También, por supuesto, miembro de la Sociedad Psicoanalítica Internacional. Tiene múltiples publicaciones, nos trajo muy amablemente uno de sus libros. Yo le dije, traigo un libro, pero trajo 15, 17 mejor dicho, para todos los miembros del grupo. Este es uno de sus libros, tiene 8 libros aquí por lo menos, que no voy a leerles. Y bueno, creo que tenemos una profesional de primera, que nos hace mucha ilusión que haya sido quien inicia esta 5ª promoción, y esperamos que sea muy provechoso el curso, no lo dudamos. Y a todos ustedes, pues, enhorabuena por esta decisión. La van a pasar bien, como que el doctor nos los asustó un poco, pero no pasa nada, ¿verdad? Tenemos un alto índice de egreso, ¿verdad? Le contaba a Luisa que de la primera promoción, de 22, se retiraron 2 por razones en realidad ajenas a su voluntad. Quedaron 20, de los cuales han sustentado 18, ¿verdad? La última promoción no ha sustentado a nadie porque todavía, pues, o le falta un caso o medio caso, o la tesis está dando vueltas, pero han sustentado de las otras promociones también. Tenemos, para este año creo que van a presentarse por lo menos 4 tesis, y tenemos, como vieron en el folleto, 28 egresados, que pronto van a subir, ¿no?, a 30 y pico seguro. Así que es nada más proponerse, aunque están llenos de ocupaciones todos, de hecho algunos no han podido llegar hoy por cuestiones de trabajo, en fin, uno saca tiempo, ¿verdad? Porque está haciendo algo que le gusta, ¿no? Y de mucho provecho para la psicología en el país, o sea, en todas las instituciones donde ustedes trabajan, en el INSAM, en el seguro, en las escuelas, en sus clínicas particulares, en organismos. Tener un profesional altamente capacitado, pues es de mucho provecho para la persona, para la institución y por supuesto para el ejercicio de la psicología en el país, que tenga esos niveles. Así que bueno, por aquí veo algunas caras que los espero en la 6ª promoción. Yo los recluto, yo los llamo, los que están aquí saben, yo los llamo, les escribo. Teníamos una base de datos amplia, por ahí hay un colega que anda de viaje, anda por Jordania, anda por no sé dónde, yo lo estoy esperando, ¿no? Porque él estaba muy interesado, y como les digo el doctor Mon, tuvimos que atrasar mucho esta 5ª promoción por cuestiones ajenas a la voluntad de la UPA, ¿no? Así que, pero bueno, aquí estamos y los dejo con la doctora Rossi. Sé que vamos a disfrutar el caso que nos va a presentar. Y nuevamente muy agradecida a todos los que nos acompañan. Aquí está Lina, de la última promoción, que ya tiene casi la tesis lista, ¿verdad? Pero los casos sí los acabaste, ¿no? En realidad los 2 años de materia son los primeros. El tercero, Lina, habla por tu experiencia, el tercero es más libre, ¿no? Con tus casos, en la tesis, pero por eso mismo entonces se queda por ahí colgada, ¿no? Pero bueno, no va a pasar con esta 5ª promoción. En fin. Bueno, les dejo con la doctora Rossi. Me voy a sentar porque el trabajo es largo, pues pónganse cómodos. Pero antes de iniciar, quiero agradecer a las autoridades universitarias, al vicerrector académico Francisco Blanco, a la vicerrectora de investigación, posgrado y extensión Melba Palacios de Mon, a la decana de la Facultad de Ciencias Sociales, María Fernanda Richa, y a la directora de la Escuela de Psicología, Itzel Saavedra. Hay que apagar. Eso es como música de fondo. ¿Ya? Si no me paro. Digo, es largo, pero ¿se escucha bien? Sí, no. ¿No? Hay que apagar un...
punto, ¿cómo se llama? ¿Ya? Parece ser que ya. Bueno, y por último, bueno, para mí es un honor que me hayan invitado. Tenía yo muchas ganas de venir desde hace muchos años. Y por último, antes de iniciar, quiero darles la más cordial bienvenida a las 15 estudiantes de la quinta generación. No hay quinto mal. Entonces, les auguro el mayor de los éxitos en los próximos años. Inicio. Hoy día, los pacientes acuden a tratamiento psicoanalítico para consultar por un padecimiento, por sufrimientos, angustias y no tanto por indagar su inconsciente. Los pacientes actuales están más en una búsqueda de pedir ayuda porque el psicoanálisis per se sigue siendo actual. Lo fue cuando se descubrió. Más tarde, en diferentes periodos de la historia, como cualquier otra disciplina que trata las funciones del hombre en su cultura y en su tiempo. Así, doy inicio a un caso de tratamiento psicoanalítico que nos dará la oportunidad de ir visualizando una historia clínica. Inicia. Una tarde cualquiera, trabajaba como es usual en el consultorio y de repente se rompió el silencio de la sala de espera. Tocó la puerta del consultorio sin reparos. Salí y me pidió con tono de urgencia que firmara unos documentos para continuar unos trámites universitarios. Tenía prisa combinada con angustia, como suele pasarnos a todos cuando nos sentimos atrapados en la burocracia de cualquier hora. Mi primera reacción fue llamarle la atención por atreverse a interrumpir una sesión analítica. Sin embargo, opté por firmar rápidamente el documento, despedirla y desentenderme tanto de ella como de su asunto. Me sentía molesta porque invadió el espacio terapéutico, por su intromisión, por su necesidad de mirar hacia adentro, de explorar el mundo de otros, el mío, el del paciente reclinado en el diván. El asunto no hubiera tenido mayor importancia si no fuera porque meses después me llamó por teléfono para solicitar una entrevista. El nombre de entrada no me dijo nada. No la asocié con aquella persona angustiada por recabar sus firmas para obtener fecha de examen y optar por el grado de especialidad en su área. Cuando se presentó puntualmente a la primera entrevista, no la reconocí. Era de tez baja, de estatura baja, tez morena y pelo corto. Vestida de manera sencilla y con un lenguaje fluido. Lo primero que llamó mi atención en su discurso fue el buen uso del castellano. Era el de una persona culta. Su motivo consciente de consulta fue el deseo, aparentemente aislado, de un tratamiento de corte psicoanalítico. Había trabajado con un terapeuta que marchó al extranjero para continuar su formación. Para ella no hubo mayores explicaciones. El tratamiento terminó abruptamente, por lo menos así lo percibo. Asociando libremente, habló de varias pérdidas importantes a lo largo de su vida y los temas principales de las primeras entrevistas giraron al respecto. Si bien todo lo que narraba era abiertamente dramático, como la muerte de uno de sus hijos por cáncer, o bien la desaparición, ¿se lo pongo así se escucha? Sí. Porque ya me cansé. Si bien todo lo que narraba era abiertamente dramático, como la muerte de uno de sus hijos por cáncer, o bien la desaparición de su madre, me daba la impresión de que esta mujer, mayor de 55 años,
guardaba un dolor que no podía comunicar abiertamente. Por supuesto, mis hipótesis eran infinitas. Por su discurso cuidadoso y cauteloso, me imaginaba que ese dolor que guardaba con tanto recelo tenía que ver con el rechazo en general y un malestar muy particular que yo no podía descifrar con exactitud. Por lo tanto, también me imaginaba que si se quedaba en tratamiento, tendría que trabajarse desde la transferencia. Recordé, gracias a la información que tenía para entonces, nuestro primer encuentro en mi sala de espera. Pensaba que debía tocar el tema para indagar si mi actitud aquel día, evidentemente de molestia, influía en el ambiente que percibía. Decidí tocar el asunto como algo urgente, para poder decidir si seríamos pareja analítica y no dejar correr el número de entrevistas haciendo realidad la fantasía de rechazo. Al comentarle sobre nuestro primer encuentro, negó haber percibido molestia alguna en mi conducta. Ni siquiera era consciente de haber interrumpido mi trabajo, dato caracterológico importante a tomar en cuenta y trabajar en su momento. Al solicitar su historia y ella solicitar ayuda terapéutica, pensé, entre otras cosas, A, que su yo era lo suficientemente fuerte para intentar un tratamiento analítico. B, con el tiempo podía sentirse mejor. C, sus relaciones de objeto parciales podían mejorar. D, entendería parte de su historia. E, su sistema inmunológico no se deprimiría. También estaba la fantasía inconsciente y omnipotente de que no haría metástasis a ningún órgano. Error garrafal en el caso de pacientes que han padecido una enfermedad terminal, porque la probabilidad de una recaída siempre está latente, y uno, al igual que ellos, trata de negarla. Por otro lado, me imaginaba que si la hipótesis de rechazo se confirmaba por elementos de su historia, ella se engancharía, podría iniciar su tratamiento por bastante buen camino y los beneficios del psicoanálisis se harían presentes más pronto que tarde. Al mismo tiempo, su material sobre duelos no resueltos era interminable. La depresión, en el sentido más amplio, era patente y parecía que todo su discurso estaba encaminado a reforzar el diagnóstico inicial. Con cierta cautela y con temor a que se me escuchara sumamente contundente, le comenté que por la información proporcionada hasta el momento, uno de los temas principales en su vida era sentirse rechazada por casi todos los que la rodeaban. Sorprendida, me miró fijamente. Tenía una mirada cambiante, a veces inquisitiva, otras de profunda amargura, de esas que reflejan un gran dolor. Sus ojos eran café oscuro, pequeños, enmarcados en cejas poco pobladas. Me imagino que alguna vez se describieron como ojos risueños, ojos que saben mirar, y en momentos de felicidad, como ojos sonrientes, enamoradizos y dulces. No olvidemos que para muchos, los ojos son el reflejo del alma. Al mismo tiempo, sus manos pequeñas jugaban con todos los dedos y sudaban. Su cuerpo parecía encogerse y sus hombros, echados hacia adelante, casi tocaban las rodillas. Después de un largo silencio, habló. Comillas. Me descubriste. Vine porque trabajas en la UNAM y me pareció que estás acostumbrada a trabajar y a enseñar a los más jodidos. De esos soy yo. Pertenezco a ese mundo, al mundo de los que solo con trabajo y esfuerzo logramos algo. Lo poco que tengo lo he logrado jodiéndome, estudiando, peleando para tener un lugar y creo que ahora lo estoy logrando, pero es tarde. Vengo contigo porque tuve cáncer de mama. Me lo extirparon hace 10 años. Voy cada 6 meses a revisión. Se cierra. Tras una breve pausa comenté.
Vienes conmigo porque sabes que he trabajado con pacientes terminales, porque tienes miedo de una metástasis y deseas que te acompañe si mueres pronto. En ese momento se abrió un espacio para que hablara, ese espacio que va más allá de una simple entrevista clínica. La respuesta fue afirmativa. Rosa quería prepararse para morir y me eligió atribuyéndome una serie de características y cualidades que en su fantasía servían para sentirse entendida y acompañada. La confesión de su enfermedad, que en ese momento correspondía al pasado, tenía relación con el mirarse hacia adentro, con lo que no se ve pero se siente, con lo simbólico del pecho, con el ser mujer completa e incompleta, ser madre y profesionista, amante y esposa, con el mundo interno de cada persona, con lo que hay detrás de todas las puertas, la curiosidad e indiferencia, el retraimiento y el exhibicionismo, lo espiritual y lo profano, la salud y la enfermedad, todo en el sentido más amplio de sus propias definiciones. Rosa se presentó como una mujer mutilada, con el dolor que implica el uso de una prótesis, sin querer mirarse en el espejo, con el sufrimiento de muchos años de soledad e incomprensión, con el deseo de superarse profesionalmente, de ser mejor madre y sobre todo el deseo casi omnipotente de vencer a la muerte, como si a priori ésta tuviera sus elegidos, como si fuera un fantasma que apaga velas encendidas sin mirar necesidades, sin respetar credos ni condiciones sociales, sin enterarse del amor y el apego a la vida. Con mucho miedo por no poder anticipar cómo sería el viaje que iniciaba al venir conmigo, Rosa inició tratamiento psicoanalítico 4 veces por semana. De principio a fin, el tema elegido fue la muerte. Por mucho tiempo, habló de lo dolorosos que fueron sus primeros años de vida. Nació en una población perdida en el sur de la República Mexicana, de padre desconocido y rápidamente adoptada por la nueva pareja de la madre. Él fue su padre, con nombre y apellido, hasta el día en que murió. Rosa contaba con escasos 6 o 7 años de edad. Tuvo varios hermanos de diferente padre cada uno, unos mayores y otros menores que ella. La situación económica siempre fue precaria. La educación básica la cursó en una escuela rural y destacó por su alto rendimiento. Desde pequeña aprendió el arte de coser ropa, observaba a su madre y lo practicaba con muñecas. El trabajo de la madre pagó la mayoría de los gastos del hogar. La identificación que Rosa hizo con algunas actividades de la madre, áreas libres de conflicto, fue total. De ella introyectó el amor al trabajo de sol a sol, sin descanso, con ritmo y sin pausa. Aprendió a resolver los problemas cotidianos, a vivir con muy poco dinero, a inventarle vitaminas, minerales, proteínas y grasas a los alimentos más insignificantes, a no caerse ante la adversidad, a enfrentarse a una vida llena de dificultades. Cabe mencionar que la madre de Rosa sabía subsistir. Desgraciadamente no aprendió a dar amor, a manifestar su afecto, elementos indispensables en la crianza de los hijos, lo que dejó en la paciente una sensación de desamparo perenne, de desapego. Para Rosa, había personas que nacen entre algodón. El solo hecho de venir al mundo representa la felicidad absoluta para sus padres. Para ellas, el desarrollo propiamente dicho transcurre sin mayores tropiezos, sin muchos resbalones. Para otros, el nacimiento de un hijo puede representar una boca más a la hora de comer, una severa crítica social, un desprestigio familiar, un peso extra sobre la espalda. Palabras más, palabras menos, así describía Rosa sus primeros años de vida.
Lo hacía con un tono de voz que denotaba una profunda amargura. Las carencias afectivas formaban parte importante del cuadro familiar. Sin embargo, Rosa recibió afecto del padre adoptivo. Recordaba cómo alguna vez siendo pequeña la cargó, la alimentó, la llevó a la escuela o la ayudó con tareas. Lo que de verdad sí hizo de manera constante fue transmitirle el gusto por la lectura, actividad que para su suerte Rosa disfrutó siempre. Leía por placer, por saber, por el gusto de darle rienda suelta a su imaginación, a la fantasía. A través de los libros conoció otros continentes, otras culturas, grandes autores. Tal vez su pasión por la lectura fue lo que la llevó a estudiar en su juventud la carrera de Letras Españolas. Los recuerdos más tempranos de su infancia siempre estuvieron asociados a una gran deprivación. Sus objetos fueron introyectados ambivalentemente. Tuvo una madre con grandes dificultades para expresar afecto, como ya se mencionó, y según palabras de Rosa, sufría alguna enfermedad grave que la llevó en varias ocasiones a marcharse de casa por varios días. Aparecía en cualquier sitio, desorientada y a veces no reconocía a las personas cercanas. Un día desapareció y nunca supieron de ella. Con los años, la fantasía familiar fue cuando murió y la enterraron en la fosa común. Rosa la buscó por un tiempo relativamente largo. Durante el tratamiento, llegamos a la conclusión de que la madre probablemente padeció Alzheimer en sus últimos años de vida, sin descartar un cuadro patológico preexistente. Rosa se sentía culpable por no haberla cuidado con mayor esmero los últimos años. Se sentía responsable porque ella era la única de su familia que había logrado tener estudios universitarios, porque tenía un acervo cultural mayor al de la interminable lista de hermanos, y no les procuró atención especializada. Atribuía al conocimiento una obligación superiórica y disculpaba a los otros en aras de la ignorancia, el desapego y unas formas de vida peores a la de ella. Inconscientemente temía la retaliación. En ocasiones llegó a pensar que en gran medida su sufrimiento era producto de haber sido una mala hija, del odio que sintió por no sentirse querida, de su malestar por las exigencias económicas que hubo con ella. A base de juicios de realidad y un intenso trabajo en su neurosis de transferencia, se pudo poner el afecto en el sitio adecuado, con cartas libidinales más equilibradas de las empleadas hasta ese momento, y pudimos entender las limitaciones psíquicas de la madre e irla reestructurando en el interior de Rosa para darle forma. Rosa la vivía como algo muerto dentro de ella. También hicimos un recorrido generacional con el fin de interpretar la compulsión a la repetición como factor determinante para entender y explicar no solo las conductas de la madre, también de Rosa, como su aislamiento y sus múltiples mecanismos de defensa. Ella se recriminaba todo y al mismo tiempo recordaba eventos dolorosos en un intento de justificar tantos y tantos enojos con su madre o su padrastro. Lo hacía llorando, y su llanto le recordaba a los recién nacidos que lloran ante la ausencia de su madre. Esa angustia a veces vivida como aniquilamiento que deja escuchar un grito sordo, un llanto sin lágrimas, y se traduce en la pérdida real o fantasiada del primer objeto de amor. Cuando el niño de pecho encuentra a una persona extraña en el lugar de la madre, muestra gran angustia ante el peligro de la pérdida de objeto, experimenta dolor. No puede diferenciar la ausencia temporal a la pérdida definitiva. Al no ver la figura materna junto a él, se comporta como si ya no fuera a verla y precisa de repetidas ocasiones consoladoras para llegar a aprender que las desapariciones de la madre son seguidas de una nueva aparición.
Las madres ayudan a madurar este conocimiento jugando a taparse y destaparse el rostro, al mismo tiempo que fungen como yo auxiliar. Sin embargo, la primera condición de la angustia introducida por el mismo yo es la pérdida de la percepción del objeto, la cual es equiparada a la pérdida del objeto. Rosa se identificó con lo positivo de la madre, aunque fue capaz de suplir las diferencias emocionales. Su madre fue una mujer muy enferma, sin capacidades para establecer relaciones de objetos totales, sin la capacidad necesaria para la crianza de los hijos. Solo fue una mujer que hizo lo que sus precarios instintos le ordenaron. Sin embargo, podemos decir que su hija Rosa le dio elementos para la sobrevivencia. Recordemos que ser una buena madre no significa ser una madre perfecta. Para su fortuna, Rosa contó con la ayuda incondicional de varias maestras de primaria, que conscientes de la vida familiar de la alumna, fungieron como madres sustitutas y ayudaron a su formación académica, cultural y social. Al entrar a la adolescencia, la madre confiesa a Rosa la identidad del padre biológico, obligándola, según sus palabras, a pedirle ayuda económica, misma que el padre rehusó, desconociendo el parentesco filial. En su momento, la paciente vivió el acontecimiento como un rechazo mayor y con mucha rabia hacia la madre que la exponía a una situación por demás difícil. Con los años comprendió que hasta cierto punto era un rechazo normal, porque el supuesto padre no solo no tenía ninguna prueba, no la conocía y nunca supo de su existencia, ni siquiera del embarazo de la madre. Todos los datos indicaban que había sido una relación casual sin fines de procreación. El recuerdo del encuentro con el supuesto padre biológico fue narrado como una experiencia traumática. Por un lado, la paciente deseaba que aquel hombre desconocido, dueño de un pequeño comercio, la reconociera y pusiera fin a la larga cadena de carencias económicas. Por otro, deseaba que fungiera como padre y así recobrar el amor del padrastro muerto años atrás y para entonces bastante idealizado. Al no cumplirse ninguno de sus deseos, Rosa desarrolló un gran resentimiento hacia las figuras masculinas, gestando seguramente en su primera infancia. Los hombres eran descritos como seres abandonadores, poco comprensivos, no confiables y abusivos con el sexo femenino. En términos generales, les conocía muy pocas cualidades y siempre se refería a ellos diciendo este o aquel cabrón. Su discurso sobre los hombres era repetitivo y evidentemente aprendido de la madre, quien tampoco encontraba cualidades para el sexo masculino. Cierto es que su experiencia fue bastante mala, aunque resulta difícil de cifrar si solo se debió a una mala elección de pareja o a su falta de talento para distinguir entre un hombre y otro. Todas sus parejas, salvo una, fueron personajes abandonadores, adictos y irresponsables. Rosa vivió y conoció a muchas parejas de la madre. Con ellos cambió varias veces de residencia, de escuela y de amigos. A cada uno lo vio irse como llegó, de la noche a la mañana, a veces con gritos y pleitos. Otras simplemente desaparecieron y nunca más se supo de ellos. Los embarazos fueron con y sin padre de las criaturas. Ahí Rosa aprendió que parir era un trámite de la vida y así fueron sus partos. En cualquier hospital y sola, la historia no cambió. Cuando Rosa narraba su vida, su historia, sus días, yo no podía evitar recordar la obra de Oscar Lewis. En sesión narraba y recordaba todas esas historias. En muchas ocasiones hablamos de cómo se fusionaba con su progenitora en ese discurso catastrófico contra los varones. Con frecuencia, en el consultorio se escuchaba la voz de la madre.
Al poder separar los parlamentos de una y de otra, Rosa pudo empezar a darse explicaciones más coherentes y congruentes respecto a sus propias relaciones de pareja. La adolescencia se le presentó como a todos nosotros, con los instintos a flor de piel, y su primera relación sexual coincidió con su primer trabajo. Laboraba como dependiente de una tienda. El dueño la fue enamorando poco a poco. Empezó por hacerle caricias en la cabeza y en el lapso de un mes aproximadamente llegó sin mucho trámite a los genitales. Rosa lo recordaba como algo placentero. Lo asociaba con sentirse querida, acariciada. La penetración fue dolorosa por un tiempo, hasta que llegaron a acoplarse como pareja a pesar de sus 14 años de edad. La relación terminó sin aviso. Un día cualquiera se presentó a trabajar y fue despedida por la esposa del patrón, que nos había estado esperando tras de la puerta. El desconcierto de Rosa fue mayúsculo. Solo acertó a pedir disculpas. Sabía que no estaba bien, pero también sabía que por primera vez sentía placer. Por edad cronológica, este hombre podía haber sido su padre. Sin embargo, y afortunadamente para ella, no lo era, ni era pareja de su madre. Era un hombre ajeno, aunque sin lugar a dudas se le depositaron funciones paternas. Incluso se dedicaba a lo mismo que el supuesto padre biológico. Rosa nunca consideró la relación de coito como abuso sexual. Fue con su consentimiento. Le pareció bastante normal. Lamentó perder el empleo de algunos ratos de goce en el cuarto de Tulio. Desplazó su culpa por haber tenido relaciones con el hombre de otra mujer al miedo de enfrentarse con su madre, a la eterna falta de dinero para los gastos más elementarios. En esta época cursaba la secundaria. Se volvió experta en mecanografía y esta actividad le permitió otro tipo de trabajos eventuales de mayor envergadura. Su primera relación de noviazgo la inició con un hombre bastante mayor que ella, viudo y con hijos pequeños. Rosa sentía que a pesar de su corta edad, era capaz de tener funciones maternas, al igual que lo había hecho con sus hermanos menores, y por ende estaba lista para casarse. La relación duró un par de años, hasta que el novio le comunicó que había contraído nupcias con otra mujer porque ella era muy inmadura para cuidar a sus hijos. Si bien es cierto que por su corta edad hubiera sido difícil semejante tarea, también es cierto que estaba muy enamorada, al grado de que las relaciones se reanudaron meses después hasta que quedó embarazada de su primera hija y el hombre, al igual que lo hicieron las parejas de la madre, desapareció sin llegar nunca a conocer el producto. Rosa repetía la historia. Continuó trabajando, estudiando y viviendo en la casa materna con su hija, a la que le prodigó todos los cuidados que tenía a su alcance. Su vida no mejoró. Las necesidades económicas aumentaron y se vio obligada a trabajar 2 turnos. No suspendió los estudios por completo, lo que le permitió elaborar en algunas oficinas de gobierno y universitarias. Rosa fue una mujer de éxito con el sexo masculino. En sus años de juventud se sintió atractiva, con ojos risueños y soñadores. Seguramente tuvo gracia y seducción. Sabía narrar historias, contar y recontar anécdotas. Tenía una memoria privilegiada y sus múltiples lecturas le daban la oportunidad de ser una persona informada, con imaginación, con criterio y capacidad de dar opiniones bastante bien fundamentadas. Sabía conversar. En sesión, sorprendía su capacidad de introspección, su capacidad para enfrentarse para interpretarse con bastante exactitud. Sabía desde el punto de vista intelectual cuál era su problemática principal y recorría todas las teorías psicoanalíticas para acomodarse la interpretación adecuada. Rosa encontraba la mayor dificultad en la expresión de los afectos.
La vida la hizo dura, y los libros no siempre ablandan por completo el corazón, ni nivelan la vida y la adhesión. Desde cualquier punto de vista, era una paciente difícil, pero también era un reto, de esos que los psicoanalistas nos ponemos con todos los pacientes, salvo que algunos nos demandan mayor atención, sobre todo los que padecen alguna enfermedad real como cáncer o cualquier otra enfermedad terminal. La vida de Rosa tuvo muchas vicisitudes. En total tuvo 4 hijos, los dos mayores de diferente padre y los 2 menores del mismo, un hombre del que terminó separándose por múltiples razones, todas serias suficientes para romper el vínculo. Él fue su pareja por muchos años. Lo conoció como militante de un partido político. Ella participaba sin filiación directa, aunque su trabajo era activo, es decir, acudía a grupos de estudio sobre Marx, corregía galeras de alguna publicación y estaba presente en los eventos del partido. Julio la politizó, le enseñó a creer en el cambio económico, político y social del país. Vivieron sin casarse. Rosa no creía en el matrimonio, en las relaciones de pareja duraderas. Tampoco creía en el amor como símbolo de unión. Solo se enamoró del padre de su hija mayor. Lo recordaba con nostalgia, con afecto. Julio fue su camarada, término que abarca mucho y poco. Implicaba una relación política, social y de pareja. Vivieron más de 10 años juntos y procrearon 2 varones. El mayor murió de cáncer a los 9 años y Rosa lo sufría intensamente. Se reclamaba todo. Entendía que el cáncer era una enfermedad. No entendía que lo hubiera padecido su hija, ella misma. Describir el dolor de una madre que ha perdido un hijo no es tarea fácil. Duele. El dolor viene de las entrañas, del corazón, de cualquier parte del cuerpo. Se manifiesta en la mirada lejana, en el esbozo de una breve sonrisa sin forma, en los silencios, en las preguntas sin respuestas, en el llanto desconsolado, en la vivencia de sentir que muere una parte de nosotros, de uno. La muerte per se no tiene representación mental. Vivimos el dolor, lo sentimos y no podemos decir con exactitud dónde está. Abarca todo nuestro universo. Rosa pasó muchas sesiones hablando del tema. Lo contaba una y otra vez, con rabia, con resignación. A veces su dolor no cabía en el consultorio, inundaba hasta el último rincón. Ocupaba todo un espacio, su espacio mental. En muchas ocasiones me pregunté, ¿cómo se elabora? ¿Cómo se sana ese dolor? Las sesiones dedicadas a hablar de este hijo empezaban con llanto. Con dificultad se entendía su discurso. A medida que el tiempo corría, que hablaba y lo repetía, su lenguaje era más claro y paulatinamente el llanto desaparecía. Habían pasado ya muchos años y si el hijo viviera, sería un adulto que en la fantasía de Rosa sería un gran profesionista. Le depositaba a su recuerdo un sinfín de atributos. Lo convertía en el hijo pródigo, en su pareja, en su objeto acompañante. Lo vivía como parte de ella, estaba fusionado con el recuerdo. Al hablar del cáncer del hijo, también hablaba del suyo como si fuera una prolongación del primero, aunque Rosa enfermó años después. Insistentemente, se refería al factor hereditario como motivo principal de la enfermedad, y si bien existen estudios suficientes para avalar esta teoría, en el caso de su hijo, que enfermó primero, no se podía asegurar que así fuera, ya que entonces no existían antecedentes familiares. Este dato nos remitió a trabajar partiendo desde su embarazo, que si bien correspondía al tercer hijo, también correspondía a la 4ª gesta. La paciente tuvo una interrupción de embarazo voluntaria meses antes de procrear este hijo. Por lo tanto, sentía que había dejado una vagina dañada, la incapacidad de parir hijos sanos y un castigo por abortar.
Entre el tercero y cuarto embarazo hubo muy pocos meses de diferencia. Las intelectualizaciones que sirvieron para interrumpir el tercer embarazo no fueron válidas al enterarse nuevamente de su preñez. A este hijo lo tuvo con culpa. Por un lado, sentía que era un regalo del cielo. Confirmaba no haber quedado dañada por el aborto, que seguía siendo fértil, que no había castigo divino y por lo tanto tenía que tenerlo, aunque su situación económica era tan mala como en el tercer embarazo. Lo tuvo sin desear, haciendo una transformación en lo contrario y atendiéndolo, según ella, con mayor esmero que a sus hijos mayores. La enfermedad del niño la llevó a vivir el proceso, de por sí doloroso, con una culpa infinita, como un gran castigo interminable. Con dificultad reconocía todos sus esfuerzos, sus desvelos, atenciones, sus partes buenas. Lo que sí le dio, con facilidad se iba al otro extremo, donde no quedaba nada bueno. Cada año recordaba las fechas significativas y daba la impresión de que nunca había consuelo suficiente. Sin embargo, entre las múltiples bondades del psicoanálisis está la de curar los grandes dolores. Y Rosa, con el tiempo, después de hablarlo cuantas veces fue necesario, dio entrada a un discurso menos doloroso y en muchas ocasiones hasta gratificante. Se permitió hablar de los hijos vivos, de sus logros, de sus vidas. Poco a poco pudimos mirarlos, tocarlos, acercarse, establecer relaciones de objeto con ellos. Este cambio fue tan importante y significativo que me hizo pensar que empezaba a elaborar el duelo. Su espacio mental ocupaban los vivos, bodas, nacimientos, graduaciones, etc., incluyendo a sus nietos, a los que les tenía un cariño especial, le aseguraban su descendencia. Entendió que elaborar no es olvidar. Rosa tuvo un cáncer primario de mama. El tumor fue lo suficientemente agresivo para que los médicos tomaran la decisión de quitarle un seno. Después de la cirugía, vinieron los consabidos tratamientos de quimioterapia con todos los efectos secundarios comunes en estos casos: caída de pelo, baja de peso y otros trastornos relacionados. Siempre luchó contra la enfermedad, no solo atendiéndose desde el punto de vista médico, también psicológico. Acudió a terapias de apoyo para el caso. Siguió trabajando y, por supuesto, estudiando. Inició una carrera para obtener el título y continuó con una especialidad que también terminó con éxito. Por su carácter un tanto obsesivo, se las arregló para ser atendida en dos grandes instituciones de salud. La ganancia secundaria era no solo tener la opinión de especialistas de primer orden sobre el tema, sino algo más práctico. Los medicamentos que no había en una, había en la otra. Su expediente médico corría de hospital a hospital, corría a su paso. Uno muy ligero porque la vida le había enseñado a no parar, a continuar por los caminos, a buscar las salidas. Todo tenía solución, a veces placentera, a veces displacentera. Al parecer, y por su estado de salud, todo su tratamiento fue exitoso. Se hacía revisiones médicas cada 6 meses, según se las marcara una clínica u otra. Esto le servía para tener un control no solo del cáncer, sino de todo lo que tenía cerca. En cualquier momento podía dar una cátedra sobre el tema. Estaba enterada de todos los avances tecnológicos, clínicos e incluso psicológicos. Cualquiera hubiera dicho que Rosa era un ejemplo a seguir por su fortaleza, por sus conocimientos, de esa manera. Y sí que lo era. De ese cuerpo tan pequeño salía mucha fuerza, energía. No quedaba contenta hasta no tener respuestas satisfactorias. Siempre parecía en continuo movimiento, tanto físico como intelectual. Así era. En el consultorio, en nuestro espacio, también hablaba de la otra parte de ella, la del dolor emocional, la más humana. Su cuerpo había sido mutilado, se sentía castrada, poco atractiva para los hombres, enferma.
Sentía que en ocasiones le faltaba la fuerza psicológica necesaria para continuar apoyando a sus hijos, a los vivos. Un solo pecho no puede dar leche buena todo el tiempo, solía decir. La buena se le había ido, se la habían quitado, y la mala quedaba simbolizada en la agresión, a veces desmedida con sus objetos, en sus enojos injustificados, en el descontento con la vida que le había quitado a sus figuras primarias, aparte de su descendencia. A veces también le habían quitado las ganas de vivir. Rosa se sentía cansada para cumplir con sus compromisos de trabajo y estudio. Recorría largas distancias para llegar a su sitio. Lo hacía en transporte público. Ahí leía, tomaba notas, estudiaba, etc. Y no se quejaba, solo tenía cansancio. A sesión venía a las primeras horas de la mañana. Solía ser puntual, también con el pago de honorarios. Nunca un retraso, nunca una falta, a menos que tuviera que asistir al hospital por alguna razón, la mayoría de las veces válida. En su juventud, Rosa gozaba al asistir a eventos culturales como conciertos, obras de teatro y con menor frecuencia el cine. Sabía lo suficiente sobre esos temas, yo diría que más de lo mínimo indispensable como para divertirse mucho. Sin embargo, no sabía en qué momento de su vida lo había dejado. Si bien es cierto que sus pocos tiempos libres los dedicaba a la lectura, también es cierto que era una actividad un poco esquizoide. Leyendo como lo hacía, evitaba relacionarse con las personas a su alrededor. Se relacionaba únicamente con ella misma. Trabajamos su aislamiento y su poco deseo de ver a otros. Temía ser rechazada, no querida ni requerida. Al interpretarle sus fantasías esquizoparanoides, pudo hacer algunos cambios y se incorporó a una vida con más satisfacciones de orden personal, con más placeres, y volvió a tener abono para asistir a los conciertos de música clásica. En ocasiones llegó a ir acompañada de alguna compañera de trabajo, en otras con sus hijos, y soñaba con llevar a sus nietos. Rosa empezó a sonreír, a mirarse en el espejo, a no escuchar tras de las puertas, a abrirlas y hacerse presente, a trabajar con ella misma, desde otro ángulo, a verse con otra luz, con una menos opaca, con una mejor mirada. Los cambios también se reflejaron en su aspecto físico general. Con entusiasmo retomó la costura, compraba patrones y hacía ropa tanto para ella como para sus hijos y nietos. Lo hacía por el gusto de hacerles un regalo, de pensar en ellos. De ser una rosa marchita, renació, tomó color y se divertía. Estos cambios pueden parecer mínimos para las personas cuya relación con los demás es un área libre de conflicto. Rosa no solo se aislaba, era amiga de decir verdades bastante molestas a los demás, razón por la que muchas veces el rechazo del que tanto se quejaba era real. Se le interpretó la molestia y enojo que causaban sus comentarios, todos muy subjetivos, aunque tuviera razón, y un cambio de conducta llevó paulatinamente a otro. Con bastante esfuerzo económico, físico y emocional, se dedicó a reformar su casa. Le fue haciendo cambios para convertirla en un lugar con ciertas comodidades, una casa definitiva y no de paso como habían sido las anteriores. Igual cambiaba una ventana que el piso o el tinaco. Quería un sitio confortable y era justo. Interpretándole el rechazo puesto afuera como propio, empezó a sentirse más cómoda con su esquema corporal. La prótesis, tema intocable a menos que ella lo sacara, pasó a ser solo una prótesis con una carga de catexis adecuada. Podía hablarlo como si fuera una parte de ella y no un objeto que sustituía una parte importante de su cuerpo que representaba sus partes malas, las muertas, las que ya no alimentaba. Se reconstruía y los pedazos sueltos se pegaban para hacer un todo más armónico con ella, con su realidad.
Alrededor de los 2 años de tratamiento, Rosa pasaba por meses de bienestar. Se sentía contenta, optimista en su trabajo, su familia seguía estudiando y en términos generales su ámbito estaba equilibrado, en paz. En el consultorio trabajamos a buen ritmo y como en todo tratamiento, la transferencia era un tema central. Generalmente, los pacientes que inician tratamiento con nosotros desconocen en su totalidad o casi en su totalidad nuestros antecedentes familiares. Es en el transcurso del tratamiento donde se inicia una historia de nuestras vidas, desde la más íntima hasta la social o religiosa. Da igual, la fantasía del paciente siempre va más allá de nuestra realidad y somos lo que el paciente desea que representemos en determinado momento. Cabe mencionar que a pesar de representar un papel en la vida del paciente, también existe una parte consciente donde de verdad quieren saber nuestra historia, la real. Nos quieren conocer como seres humanos, padres, hermanos, hijos, profesionistas, etc. Si por casualidad llegan a saber algo, lo acomodan a sus necesidades. A veces buscan identificarse, otras nos idealizan con el monto de admiración que conlleva la propia idealización y otras más se cuestionan si somos lo suficientemente capaces de atenderlos y ayudarlos. Varía según el paciente y su patología. Sin embargo, todos quieren averiguar y con gran placer se sienten conocedores de una verdad bastante distorsionada. En su fantasía, repito, nosotros los analistas nacimos en buenas cunas, como la paciente solía decir. Venimos de mundos perfectos y tenemos vidas impecables, sin tropiezos. Y si algo nos pasó en el camino, ya lo resolvimos y por supuesto caminamos en el mundo de los años. Rosa, por cuestiones de trabajo, tenía información sobre algunos datos de mi historia familiar y con frecuencia me traía material con información sobre algún evento en el que participaba algún miembro de mi familia. Las fantasías inconscientes, por cierto, bastante agresivas, era saber si yo era tan capaz como ellos, si podía contener, darle todo el apoyo que necesitaba. En otras ocasiones me vivía como una mujer débil, estaba pálida y ojerosa, me depositaba sus partes enfermas. Su temor era que yo muriera antes que ella y la abandonara igual que sentía que lo habían hecho otros. Todas las fantasías son válidas, con ellas trabajamos. Son parte fundamental de la relación transferencial y se resuelven en el transcurso de tratamientos. Somos depositarios de la verdad, para muchos pacientes absoluta, y siguiendo el lenguaje de los adolescentes, más que la verdad es la neta. Y sí, salvo que en el espacio analítico se crean verdades en conjunto, de pareja analítica, y no es la de uno ni la de otro, es la de ambos. También existen las semiverdades, semimentiras y los puntos ciegos. Como lo manifestó en las primeras entrevistas, para Rosa era importante que yo trabajara, al igual que ella, en la UNAM. Era un hecho que valoraba de manera particular porque la hacía sentirse parte de mi mundo, de mi familia. Sentía que compartíamos una forma de pensar y sentir. Encontraba puntos de identificación que la acercaban y le permitían hablar de manera más libre según ella. En realidad no tenía mucha importancia. La universidad era un sitio que a ambas nos daba la misma pertenencia. En el consultorio, Rosa buscaba una madre, un padre, una hermana, una hija, alguien que la sostuviera. Yo no solo representaba en su mundo interno todas esas figuras, también representaba a las maestras de su infancia, las que le dieron cierta estructura que le permitió salir adelante con los desafíos del mundo externo. Tanto la transferencia como las interpretaciones transferenciales aparecieron espontáneamente y desde el comienzo. Las aceptadas sin mayor problema siempre venían precedidas de largos silencios
e interrumpidos por la frase «estoy pensando». En ocasiones, no pocas, solía hacer comentarios negativos sobre algún colega y la mayoría de las veces eran bastante agresivos y obviamente tenían que ver directamente conmigo y su miedo a ser abandonada, rechazada, si me los decía. Ante la interpretación comentaba, contigo no me enojo. Y en ese no enojarse se convertía en una resistencia difícil de romper porque empezaba a interpretarse haciendo una especie de resumen de tratamiento, donde por un lado me dejaba ver su mejoría y por otro mandaba el mensaje de que podía con el mundo y sus problemas. No dejaba que yo interviniera en las sesiones. Solía durarle un par de semanas y poco a poco me daba nuevamente la oportunidad de intervenir y continuar con su tratamiento. Los mayores enojos silenciosos se presentaban en periodos vacacionales. Por costumbre, le recomendaba que no tomara decisiones importantes. Yo quería evitar actuaciones y ella respondía que mientras yo descansaba, pretendía que ella no hiciera nada, ni siquiera una actuación pequeña para divertirse. Quería saber exactamente dónde iba a estar por si me necesitaba. En la medida que no había emergencias de ningún tipo, no le daba mayor información y siempre se las arreglaba para saber dónde me encontraba, aunque no supiera el sitio exacto. Tema central en la relación transferencial fue la envidia. Para Rosa, yo había nacido entre algodones. Mi historia no era como la de ella. Probablemente yo no sabía de qué me hablaba. En parte era cierto. Nuestras historias eran distintas y nuestro mundo muy particular también lo era. Sin embargo, no es necesario vivir en la miseria para entenderla, ni haber padecido todas las patologías para intentar curarla. Ella deseaba lo que se imaginaba que yo tenía y había tenido. Llegó a mencionar que si mis padres hubieran sido los de ella, hubiera llegado lejos. Por supuesto, más lejos de lo que yo había llegado. Rosa mejoraba con el trabajo transferencial, se sentía más plena, cercana a sus hijos y continuaba con nuevos estudios en el área de psicología. En esa época, ambas negábamos la posibilidad de que el cáncer reapareciera y truncara nuestros exitosos esfuerzos. Considero que en muchas ocasiones esta negación existe en beneficio de la salud del paciente y permite trabajar otros aspectos importantes de su historia, así como reforzar las áreas libres de conflicto y los desafíos actuales del mundo externo. Sin embargo, cuando la enfermedad orgánica se manifiesta, el analista siente no solo la necesidad de trabajar contra el tiempo, sino la sensación de que puede perderse una batalla. Consuela la fuerza yoica que el paciente vaya teniendo para afrontar las diferentes etapas hasta llegar al desenlace, pero de cualquier manera que se afronte, tenemos una pérdida importante para elaborar y analizar. Estaciones. Empezando el otoño, Rosa manifestó un dolor en el pecho. En principio no lo consideró algo importante, lo atribuyó a un resfriado mal cuidado. Sin embargo, las molestias parecían aumentar. Le sugerí sin mayor preocupación que fuera al médico. Había resistencia, conducta poco común en ella, porque si bien visitar nosocomios en calidad de paciente no era una actividad de su preferencia, tampoco era común que se les atendiera. Para estas alturas de la vida, conocía médicos en varias instituciones de salud y algo le podían decir. En fin, lo importante es que los días transcurrían y Rosa no mejoraba. De estar con voz ronca pasó a estar completamente afónica. Hasta aquí podía ser un padecimiento pasajero. El problema radicaba en que estaba acompañada de otros síntomas que Rosa no acertaba a describir con exactitud, y ese era un tema que llamaba mi atención, el preocupante. Rosa se comportaba distinto. El cambio más significativo podía observarse en su mirada, en sus silencios. Algunos días descuidaba su arreglo personal. No era como cuando inició el tratamiento, era distinto.
un dejarse ir, falta de movimiento. Ante mi alarma, le quitaba importancia al padecimiento, argumentando que ya le había pasado en otras ocasiones, que siempre había sido delicada de la garganta y cuerdas vocales. Todo era cuestión de dar con el antibiótico adecuado. Por mi lado, me percaté de mi angustia. Estaba cuidándola porque me daba miedo que se tratara de algo de mayor envergadura. En concreto, temía la aparición de otro tumor canceroso. La idea pasaba rápidamente por mi cabeza y con la misma velocidad la rechazaba. Me acusaba de exagerada y, al igual que ella, trataba de negar los síntomas, no dar explicación ni buscar. Por ahí acerté a interpretarle su temor al cáncer, a volver a empezar con tratamientos y finalmente a morir. No recuerdo con exactitud el orden ni el momento preciso de las interpretaciones, pero acudió al lugar adecuado a solicitar una consulta. Un día, como cualquier otro, llamó para cancelar su sesión, argumentando que tenía un poco de fiebre. Se sentía cansada e iría al hospital a consulta externa y la internaron para hacerle una larga lista de estudios. A partir de entonces, dejó de acudir al consultorio y nuestra comunicación se inició vía telefónica. Llamaba a su hora de sesión. La habían internado para estudios y los días empezaban a correr. El diagnóstico era incierto, más por la preocupación y precisión médica que por los datos clínicos y sintomatología. Lo que describía apuntaba a que se trataba de una metástasis. El pronóstico a todas luces era malo. Rosa se aferraba al silencio médico como si no supiera lo suficiente para imaginarse el diagnóstico. Decidió negarlo hasta que la realidad se lo impusiera como un hecho indiscutible. Yo le escuchaba y, si bien procuraba no engancharme con su discurso optimista y negación, tampoco me pronunciaba por una mejoría futura. Creo que simplemente escuchaba, tratando de animarla a aceptar las propuestas de tratamiento. Por uno de sus familiares me enteré que estaba desahuciado, que sus internamientos y salidas del hospital dependerían de su capacidad física para tolerar la quimioterapia. Había perdido mucho peso y estaba débil. Durante el otoño e invierno, nuestra comunicación varió. A veces me llamaba a diario desde el hospital o desde su casa. Otras veces no podía hablar y el teléfono de mi consultorio no sonaba a la hora convenida, lo que me indicaba que estaba mal. Hicimos varias citas para que la visitara. En 2 ocasiones llegué a su casa y de emergencia había ido a la clínica. Otras quedamos de vernos en el consultorio y tampoco llegó. Otras más me cancelaba justo antes de salir, alegando no poder hablar y preferir el uso del teléfono. Y así continuamos hablando. Ninguna quería despedirse. Ninguna de las dos quería sentir que era la última vez que nos veríamos. Yo le guardaba sus horas y ella me llamaba. Cada vez que hablaba en tono de súplica, poco usual en ella, me pedía que publicara su caso, que lo presentara en muchos congresos, entre comillas, que mi jodida vida sirva de ejemplo a otros, y si no sirve, por lo menos la cuentas como novela, como historia clínica, como quieras. El invierno fue duro comparado con otros años, y las condiciones climatológicas no eran las mejores para su estado de salud. Sin embargo, Rosa lo sobrellevó con el optimismo que la caracterizaba ante la desgracia inminente. A estas alturas sabía el diagnóstico. Sus hijos habían tratado de ocultarlo, pero como siempre sucede con los enfermos terminales, ellos son los primeros en sospechar su estado de salud. No sabía o pretendía no saber lo agresivo del tumor y se aferraba a todos los tratamientos. Rosa era una mujer inteligente, ya sabía vivir mejor y lo quería hacer. El 21 de marzo llegó la primavera con un calor poco común y Rosa sentía el clima cálido como augurio de una mejoría, a pesar de saber que desde el punto de vista médico estaba fatal. Varios temas se volvieron recurrentes. Recordaba la desaparición de su madre, a sus muertos.
Quería saber cómo despedirse de los vivos. Poco a poco se aferraba a la idea de una vida mejor en el momento de morir. Recordó cómo se reza y entre bromas decía conmigo: quiero acercarme a Dios, al de Marx, ese seguramente es más justo. A veces se reía de sus pecados sin mencionar ninguno. Tú júzgalos, solía decir. A diferencia de otros pacientes terminales, Rosa hablaba de la muerte en términos psicoanalíticos. La intelectualización fue su mecanismo de defensa preferido y yo se lo permitía. En una sesión hablamos sobre el mercader de Venecia y cómo ella, al igual que Bassanio, había elegido el cobre de plomo, haciendo la analogía con las características descritas del metal pesado, oscuro. Le interpreté que tenía el color de la muerte, como el color de las tuercas griegas de la muerte, las muertes. Esto nos llevó a hablar de cómo la muerte es sustituida por un contrario, el amor de la polaridad vivo-muerte, que a diferencia de otros pares no acepta alternancia, se está vivo o muerto. La muerte implica un corte, un fin, y no se sabe qué sigue, a menos que se trate de personas religiosas, donde la muerte solo constituye un cambio de estado. Rosa había experimentado el dolor por la muerte ajena. Experimentar nos remite a la representación anticipada de un futuro inevitable, lo que en este caso se vive en otra persona. Los pocos sueños que narró entre la primavera y el verano los podemos clasificar como típicos de pacientes terminales. Tenían que ver con el silencio, soledad, pérdida de movimiento, árboles cortados, mutilación. Tenía relación directa con lo simbólico, real e imaginario. El acontecimiento de la muerte de otro remite a lo que es intolerable de su representación consciente y de la desmesura de los afectos displacenteros del otro. La muerte emerge como un nombre cuyas letras generan significantes. Los significados surgen a lo largo de la vida y se enlazan con múltiples afectos que van desde el espanto, las vivencias de lo siniestro y la despersonalización, hasta el consentimiento de la muerte, el sentimiento del egoísmo o simplemente la dignidad y la sensibilidad. Cuando la muerte adquiere un carácter traumático debido a que se anticipa como una enfermedad terminal, el sujeto está expuesto a un dolor psíquico intenso. Destroza espacios internos con representaciones y se sumerge en el campo de lo representado. Existe un puente entre la etapa en la que el paciente se sabe condenado a morir, pero se aferra a la vida, y la etapa en que se renuncia a ella porque el sufrimiento la desborda. Rosa murió iniciando el verano, en fin de semana como lo había pronosticado y deseado. De esa manera sentía que no estaría solo. Los que fueran a su velorio no faltarían al trabajo. Sus hijos estarían presentes. No daría muchas molestias. La vida le permitió despedirse, asimilar el proceso, arreglar asuntos familiares pendientes. En términos generales, morir con tranquilidad, a su ritmo y a su tiempo. Yo no estaba en la ciudad. Me enteré el domingo por la noche. La habían incinerado por la tarde. La última vez que hablamos por teléfono fue 2 semanas atrás. Estaba optimista y esperaba el desenlace en cualquier momento, a cualquier hora. Decía estar preparado. Ya no se trataba de echarle ganas. Se trataba de estar en paz con él, con su vida. El día de hoy, 25 de abril de 2017, me toca presentar una estrofa de la partitura de su vida. Nunca le prometí que lo haría, pero de alguna manera los analistas tenemos que resolver los duelos que se presentan en el ejercicio de la profesión. Compartir nuestras experiencias y seguir trabajando por la vida. Gracias.